Andy, y un tema que te saltaste en la introducción del programa y que estuvimos, digamos, conversando, es el tema de financiamiento del gobierno. Recientemente, por la introducción del gobierno central de la reformulación en el presupuesto para incluir una emisión que estaba pautada para hacer el año pasado, que finalmente se hizo este año, y que el gobierno pues lo que hizo fue transparentar esa transacción dentro del presupuesto. Y también por la discusión que hace poco hubo cuando, después de introducir el presupuesto, el presidente Medina pues pidió al Congreso, como se hace cada año, digamos, la aprobación para que esto salga junto de el programa de emisión de bonos de deuda externa y de deuda interna que utiliza el gobierno para financiar sus operaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de financiamiento del gobierno? Al final del día el gobierno pues hace un plan de ingresos y gastos, esto tiene un resultado que en este caso para el próximo año creo que se está planificando un déficit de aproximadamente, son 82 mil millones de pesos, el déficit de 86 mil millones de pesos. 2.1% del PIB, y a esto obviamente que hay que sumarle los compromisos. O sea, él va a terminar que tiene que buscar ese 2.1% del PIB, pero además tiene que buscar las amortizaciones de deuda que tiene que pagar el próximo año. Para eso, obviamente, el gobierno suma estos dos montos y dice, bueno, ¿cuál es la necesidad financiera que yo tengo, la necesidad de recursos financieros que tengo, y hace un programa para financiar esa necesidad de recursos? Esos recursos, pues regularmente pues, pueden venir de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, también de bilaterales de otros países, como es el caso cuando el petróleo está alto, que Petrocaribe pues se convierte, y Venezuela se convierte en un acreedor de República Dominicana. También puede venir de proyectos específicos con el sector privado y de emisiones de deuda, tanto interna como externa. Pero además de eso, durante el año, Andy, pues existen necesidades específicas en meses y en semanas específicas que tiene el gobierno, que es el manejo de su flujo de caja. Y esto surge claramente porque, digamos, el gobierno comienza a ejecutar planes y tiene que hacer pagos que no necesariamente son consistentes con el flujo de ingresos que el gobierno pues tiene. Y para esto, aunque cae dentro de esos presupuestos, esto digamos que es un flujo de suma cero, ¿verdad? Son para financiar huecos específicos. La mayor parte de los países pues utiliza como herramienta una emisión de deuda interna a corto plazo, que hoy en día Banco Central las utiliza de manera intensa para hacer política monetaria, que son las letras o los bonos de muy corto plazo, la que llamamos letra. ¿Qué son estas letras? Estas letras son instrumentos de muy corto plazo, 60 días, 30 días, hasta menos de un año, que el gobierno emite y que regularmente se emite bajo la categoría de cero cupón. Cero cupón es que el gobierno dice, bueno, mira, yo necesito hoy 100, voy a pagar 105 dentro de 6 meses, digamos, para poner un monto ahí, y entonces paga en ese... Corrígelo un poco, porque si tú le dices, no, si es así, se me 101, 102, o 100.5, porque es que después anotan y... Bueno, exactamente. El gobierno lo que hace es que paga capital e intereses juntos en un momento determinado, claro, a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Claro, lo que tiene que hacer es un análisis fuerte de su flujo de caja, como hace cualquier empresa, ¿verdad? Eso es por un lado. Ese instrumento hoy en día, a pesar de que lo tiene a su disposición el gobierno, pues el gobierno no lo utiliza de manera intensa, y lo que hace es que regularmente pues, se endeuda con el Banco del Estado, ¿verdad? Se endeuda con el Banco de Reserva. O con suplidores. O con suplidores, que muchas veces le dan muy duro a la economía, y sobre todo a esos suplidores en particular. Algunos suplidores, como son las generadoras eléctricas, les gusta que eso suceda, porque tienen unas tasas de interés ahí, de esa deuda ahí, que es buena, es alta. Pero otros no, otros se meten en el lío, en el contrato, sin considerar que esto puede pasar. Algunos de ellos sí lo consideran y lo ponen en el precio del gobierno, y por eso el gobierno termina pagando precios más altos. Pero la realidad es que a nivel de transparencia es mucho menos transparente que simplemente tú tener un programa de financiamiento con letras que te reflejan las condiciones del mercado y las expectativas del mercado. Son además instrumentos interesantísimos porque, como habíamos comentado, el gobierno y el Banco Central jugaron un rol fundamental en el inicio del desarrollo del mercado de valores. Son obviamente los emisores número uno en el mercado de valores, como en casi todos los países del mundo abren el mercado de valores y comienzan a desarrollarlo. Y en este tipo de instrumentos, pues también
el gobierno pues puede jugar un rol interesante cuando comienza a emitir a muy corto plazo. Eso ayuda, por un lado, a construir lo que se conocen como esas curvas de corto plazo o como esa estructura de tasas a plazo, yo saber, digamos, cuál es esa tasa libre de riesgo que hay en una economía a 60 días, 80 días, a 120 días, a 360 días, pero más allá, Andy, inclusive las emisiones que hoy realiza el gobierno en el mercado nacional, en el mercado local, que las realiza a plazos ya hasta, allá tenemos hasta el 2032, o sea, tenemos plazos a 15 años ya hecho emisión del gobierno, que no son plazos tan largos, digamos, es el más alto, pero no es tan largo. Ya inclusive se hacen emisiones cero cupón, debería, ¿verdad?, como instrumento, hacer emisiones cero cupón a ese tipo de plazo, a 5 años, a 10 años, a 15 años. Lo que implica que es un instrumento donde el gobierno dice, yo necesito este dinero hoy para los próximos 5 años, pero yo te voy a pagar dentro de 5 años, tanto el dinero que me estás dando como también el interés que yo te tengo que pagar. Ese instrumento comienza a tomar un precio cuando entra al mercado y obviamente pues va cambiando de mano y va obviamente haciendo mercado también. Esas son las curvas cero cupón a un plazo más largo que son sumamente importantes, Andy. Cuando nosotros comenzamos a entrar en economía que pretenden, donde se dan ya más transacciones de compra y venta de empresas, donde esas curvas a plazo cero cupón son fundamentales para poder estructurar cuál va a ser esa tasa a la que yo voy a descontar los flujos futuros para adquirir una compañía como esta y ponerle un precio. Ya la economía dominicana, cuando ya en los últimos años hemos visto cómo es más frecuente la adquisición de compañías locales por compañías multinacionales o compañías internacionales. La compra entre compañías locales yo creo que va a comenzar de manera más intensa, sobre todo con el desarrollo de un mercado de valores, donde ya comenzamos a ver fideicomisos de desarrollo de negocios, donde ya comenzamos a ver fideicomisos inmobiliarios. O sea, yo creo que todas estas figuras que están saliendo y que se están desarrollando dentro del mercado van a conllevar la necesidad de desarrollar un mercado de valoración de empresas más serio, más formal, más estructurado, y estos instrumentos de curvas a plazo de cero cupón pues van a ser fundamental para el desarrollo de ese mercado. Entonces, yo creo que en República Dominicana ya en términos de lo que el gobierno podía hacer del mercado de valores, ya dio los pasos que tenía que dar, y yo creo que ya el gobierno debe comenzar a dar otro paso, tanto en su forma de financiarse a corto plazo como en su forma de financiarse a mediano plazo. Yo creo que eso sería voy a poner entre comillas, una innovación o un cambio importante, necesario y que le daría un giro también al mercado financiero. Y como tú dices que ya se ha visto en varios países de la región, que eso es lo que están haciendo los ministerios de Hacienda. No hay forma de sostener y defender, por ejemplo, que en vez de emitir letras a 60, a 90, a 8 meses, a 9 meses, para financiamiento de corto plazo, el Ministerio de Hacienda en ocasiones ha optado por tomar un financiamiento, digamos, del Banco de Reserva. El Banco de Reserva tiene costos de captación, enfrenta los efectos del encaje, y toda una serie de costos que vienen a encarecer ese financiamiento, y muchas veces hemos visto al gobierno tomando financiamiento en pesos, incluso financiamiento en dólares al 7, al 8%, en el Banco de Reserva para préstamos de una maduración relativamente baja. Incluso cuando uno compara a veces cómo el Banreserva le presta al gobierno y lo contrasta con la curva de rendimiento de los bonos globales soberanos, es bastante más alto. Entonces, no porque el Banreserva quiera prestar caro, no, es que está enfrentando una estructura de captación que le cuesta más que lo que esos bancos de inversión te pueden articular a través de miles de demandantes de títulos de deuda de muchísimos gobiernos soberanos de la región. Entonces, yo pienso que el Estado Dominicano ya tiene suficiente madurez para decirle adiós a los préstamos bancarios. Yo creo. No tiene necesidad de pagar los sobrecostos que se enfrentan cuando usted se endeuda con la banca. Eso no se justifica. La banca
debe ser un mecanismo de acceso exclusivamente para aquellos que no tienen acceso al mercado de capital. Quien ha creado acceso al mercado de capital en este país ha sido el Estado. O sea, ha emitido y ha encontrado, gracias a una reforma del sistema de pensiones en República Dominicana, que ha generado ahorros mes tras mes, y eso ha operado como un tubo de canalización de financiamiento para que el Estado cubra sus necesidades. Y ha funcionado bien. Entonces, el Estado dominicano debe desconectarse ya de manera definitiva de tomar préstamos en la banca dominicana, sea privada o sea estatal. ¿Cómo debe financiarse domésticamente? Bueno, necesita dinero a corto plazo. Defina qué es lo que necesita. Emítalos y calculemos una tasa de rendimiento para esos títulos de corto plazo, que van a depender del tiempo. En términos efectivos, si tú lo haces cupón cero, internamente usted calcula, pero usted verá que el Estado por ahí se podría financiar a tasas probablemente del 3,5% en pesos a muy corto plazo. Tú dirás, pero oye, vale la pena, en vez de pagar 8, 9, 10 por un financiamiento vía un banco, me ahorro un dinero y voy resolviendo mis problemas de caja del día a día. Lo mismo, hay que resolver el tema, yo no sé si por vía de decreto, si hay que modificar la ley. Lo que no se justifica es que eso se mantenga. Las excesivas tasas de interés que se le paga a los generadores cuando el Estado o la sede se atrasa un mes. ¿Ustedes saben cuánto es la tasa de interés anualizada de ese atraso? En ocasiones ha sido 7, 8% si es en el mercado de contratos. Si es energía que se transó en el mercado spot, tiene un sobrecosto de 18% sobre esa tasa. Entonces eso es un escándalo. Esa tasa es en dólares, ¿no? Exacto. Y es una vergüenza que eso prevalezca en República Dominicana y que no haya habido iniciativa de los gobiernos para mandar un proyecto de ley, modificar la Ley General de Electricidad en lo que la tengo y resolver eso, pero en 25 minutos. Eso no debe durar más de 15 minutos en el Congreso. Y el generador que se ofenda, pues que cierre. No hay problema, puede cerrar. Pero no es posible que aquí se le esté pagando a los generadores un sobrecosto en adición a una tarifa que es relativamente buena, se le esté pagando por financiar al Estado a unos niveles que están como a 14 o 15 pisos por encima de las curvas de rendimiento que el país enfrenta, que el Estado enfrenta. Pero doctor, eso es una vergüenza. No, pero denme un segundito. Pero el Estado llega ahí porque no está utilizando estos mecanismos. Pero claro, porque el Estado simplemente podría emitir y pagar. Pero claro. Sí, pero aparte de eso, es que, ¿qué tasas son esas? Esas tasas no tienen nada que ver con la realidad. Esas pueden ser las tasas cuando tú tengas un país con hiperinflación. Ese no es el caso dominicano. Entonces a mí me parece que un manejo de la hacienda pública, del financiamiento del Estado, más razonable, tiene que barrer con todo eso. Y miren, los ahorros anuales serían significativos. Si a eso le agregamos lo que hizo Uruguay hace tiempo, lo que hizo México también, con toda esa deuda que tenían los bancos centrales, que se la llevaron a Hacienda y entonces lograron generar una especie de monopolio en la emisión de títulos públicos localizada y centralizada en Hacienda. Eso provocó una fuerte reducción de las tasas de interés a la que se endeudaba el Estado en esos países y ha permitido mejorar significativamente las cuentas fiscales. Aquí yo no acabo de entender cuál es el temor a hacer este traslado de deuda desde el instituto emisor hasta el Ministerio de Hacienda. Hacienda tiene condiciones hoy, recursos humanos que pueden manejar eso sin ningún tipo de contratiempo ni problema, y yo estoy seguro que por lo menos lograríamos reducir de 3 a 4 puntos promedio en la tasa de rendimiento de los títulos de deuda pública, que no es una super cifra, pero un ahorro de 6, 7 mil, 8 mil millones de pesos al año no es para descartar, es algo que puede ser muy valioso para un gobierno que continuamente está enfrentando presiones sociales y que tiene un compromiso de seguir reduciendo y consolidando las finanzas públicas. Vamos a una pausa.